Bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo. Vamos a hablar de 5 discos fundamentales de la obra de Paul McCartney que vale la pena pues, conocer y me gustaría hablarles un poquito de ellos. Esto lo hago porque Sir Paul McCartney cumplió el 18 de junio 81 años y es un gran momento para hablar de uno de los grandes músicos de la historia de la música. Y bueno, me gustaría antes de comenzar que se suscribieran al canal si les gusta hablar de libros y de música y de cine, pues a mí me gusta muchísimo. Y me gustaría también que me regalaran un like y que me comentaran qué piensan de la obra de Paul McCartney. Ya tenemos uno de los discos aquí, el Ram, y vamos a comenzar. Miren, siempre ha habido esta discusión de si Paul McCartney o John Lennon, quién es más importante para la música, quién es más importante para, no sé, para el aporte de los Beatles, y hay discusiones muy acaloradas, digamos, en torno a eso. Yo personalmente creo que la respuesta es John Lennon, pero no puedo negar, más allá del gusto personal, que este señor Paul McCartney es uno de los músicos más importantes de la historia de la música, por lo menos en lo que va del siglo XX y parte del siglo XXI. Así que le seleccioné pues 5 discos y bueno, vamos a comenzar. Miren, el primer disco que le seleccioné es el Ram de Paul McCartney. Y es un disco que se grabó en 1971. Es el segundo disco que grabó Paul McCartney después de dejar a los Beatles. A mí en lo particular me parece un disco perfecto de principio a fin. Y pues empezó la discusión y los problemas que habían entre Paul McCartney y John Lennon, porque según John Lennon la canción Too Many People iba dirigida prácticamente para él y comenzaron a tirarse entre una y otra. Incluso John Lennon tiene una canción que se llama How Do You Sleep, que es una canción dedicada a este disco y a esta canción. Pero nadie puede negar que la belleza de Ram es increíble de principio a fin. Yo les recomendaría pues, que le dieran una revisada. Vale la pena. Es el primer disco que Paul McCartney hace, por lo menos directamente con su esposa, Linda. Y tiene un detalle por acá que dice Lily, que es Linda, I Love You. Y es un disco pues interesante, a mucha de la crítica en un principio no les pareció tan importante o tan valioso, pero de verdad tiene, por ejemplo, Dear Boy y Uncle Albert son canciones fantásticas de principio a fin. Y creo que The Backseat of My Car también es preciosa. Heart of the Country y posiblemente demuestra uno de los mejores momentos de la obra de Paul McCartney después de haber dejado a los Beatles. Bueno, voy a poner un disco que tampoco es tan popular, pero a mí me parece bellísimo. Se llama Wildlife y es el primer disco que Paul McCartney grabó con The Wings, esta banda que formó a principios de los años 70 y apareció ya este disco en Apple Records después de que tuvieron como una serie como de diferencias entre los Beatles para poder separarse. La crítica formal no le parece como un gran disco, por lo menos cuando recién salió, pero nos demuestra un Paul McCartney muy bien formado, un Paul McCartney que vale la pena seguir porque de verdad es un muy buen músico, toca prácticamente todos los instrumentos y nos demuestra el grandísimo talento que tiene. A mí de ese disco me gusta Mumbo, me gusta Bebop, me gusta Wildlife y me parece que es un disco muy interesante, aunque pues seguramente para ciertas personas no lo es del todo, pero vale mucho la pena conocerlo. Es el primer disco de Wings. Yo tengo esta edición que pues, está bonita y interesante. Tiene un logo de promoción por ahí. Y vámonos con el tercer disco, que es esto que todo el mundo conoce. Esto sí es muy popular. Se llama Band on the Run. Y es un disco de Paul McCartney que lo volvió a poner prácticamente pues en la fama. Porque los primeros discos de The Wings y los primeros discos de Solitario no habían funcionado muy bien. Pero Van on the Run, que apareció en 1973, apareció en Apple Records también después de un montón de acuerdos formales. Y pues es el disco que sigue Wildlife. Y a mí me parece que dentro de los comentarios que ha hecho Paul McCartney dice que es una ópera rock. Y me parece que es muy interesante, me parece que logra en cierto sentido conjugar muchas cosas que de repente se le habían ido antes y es precioso.
Pan on the Run, la canción Jet, Bluebird, parece que todas las canciones están muy bien puestas, muy bien hechas. Y No Words también es preciosa, se los recomiendo de principio a fin. La crítica consideró que era el mejor disco de los Beatles, sobre todo la revista Rolling Stone, después de que hicieron un disco en separado cada uno de ellos, y me parece que el trabajo que se hace de Wings en este disco también está muy 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 bien hecho. Y bueno, para no alargar demasiado esta lista que con mucho cariño les estoy haciendo, les traigo una joyita que está aquí. Ay, tengan mucho cuidado porque esto se puede caer en cualquier momento. Y estamos hablando del disco Winds at the Speed of Sound. Y es un disco no tan popular, pero a mí me parece un gran disco. Se grabó en marzo de 1976. Y es un disco en el que Paul McCartney dejó que los Wings participaran o que los Wings hicieran como gran parte del disco y no lo hiciera Paul McCartney, porque seamos realistas. Pues Wings al final parecía un proyecto más de McCartney que de un grupo en conjunto. Y vale la pena que mencionemos que es el séptimo disco de The Wings, es el séptimo disco después de que Paul McCartney dejara a los Beatles. Y pues creo que es un disco muy interesante, un disco que nos deja ver pues, a Paul McCartney como un músico de acompañamiento, en donde dejó que mucha gente de la banda original pues, tuviera la posibilidad de componer. Dejó que Linda McCartney en algún momento cantara, incluso fuera la voz principal de una canción preciosa que se llama Cook of the House. Y parece que Let It In, que es el primer sencillo de este disco, Wino Yonko también es una gran canción. Warm and Beautiful, de verdad, tal vez sea el disco que nos deje ver a un Paul McCartney alejado del mundo del ego y del rockstarismo. Así que se los recomiendo muchísimo, vale mucho la pena. Y vamos ya con el último disco que aquí tengo, pidiéndole a Dios que esto no se caiga, porque en cualquier momento se puede caer. Y esto se llama Wings Over America, que es un disco muy interesante. Para empezar, es un disco triple. O sea que esto es algo ya no tan común. Vale la pena mencionar que es un disco en vivo, que es un disco en donde McCartney venció su contrato con Apple Records y salió en diciembre de 1976. Es pues un conjunto de canciones seleccionadas que se han hecho a partir de conciertos que hizo durante los años 70 en Estados Unidos. Y vale mucho la pena mencionar que el trabajo de Paul McCartney está muy bien ligado pues, a que es un gran músico en vivo y que tiene un sentido musical muy interesante. Yo he tenido la fortuna de ver a Paul McCartney en vivo un par de veces y vale la pena pues seguirle la pista. Es un disco triple, trae canciones sí de The Wings, trae canciones muy ligadas a Paul McCartney y afortunadamente tiene canciones de los Beatles, que eso es algo no tan peculiar a mediados de los años 70 por parte de la obra de Paul McCartney, y vale la pena mencionar que está Lady Madonna, está The Long and Winding Road, está por ahí Yesterday, Blackbird, y de verdad es un gran momento. Hace unos covers a Paul Simons porque sabemos que era uno de los grandes admirados de Paul McCartney. Y si uno quisiera conocer como esta primera etapa o este primer periodo en donde vemos ese Paul McCartney que se está formando, que en mi opinión es el mejor McCartney de solista, el de los años 70, como siempre yo muy setentero. Y pues ahí está, esas son las 5 recomendaciones que les dejo. Me gustaría antes de irme que me comentaran qué piensan de los 5 discos, los conocen, no los conocen, les gustan, no les gustan, le gusta o no le gusta Paul McCartney, y seguramente después vamos a hacer estaría bueno una comparación entre uno y otro. Me regala por favor un like y nos vemos en el próximo video. Paz hermanos y escuchen a Paul McCartney. Bye.